nosotros la semana pasada vimos, empezamos viendo cómo el libro de Ruth abre con una hambruna. El libro de Ruth abre de tal manera que nos sorprende a todos. Nosotros hablamos de que en el tiempo de los jueces, y ahí si ustedes abren sus Biblias en Ruth 1:1, lo que sucedió ahí en la narración de Ruth sucedió en el tiempo de los jueces. ¿Y cómo era la vida en el tiempo de los jueces? La vida en el tiempo de los jueces era horrible en Israel. Dice al final, el último versículo de Jueces, que en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Había anarquía. Eso es lo que tú obtienes cuando cada quien hace lo que bien le parece, anarquía. El pueblo estaba viviendo en idolatría, adoraban a otros dioses, el pueblo estaba viviendo en una oscuridad espiritual terrible. Y en ese momento de la historia de Israel sucede lo que nos narra el libro de Ruth. Y Ruth es como hablábamos el miércoles pasado, un oasis en medio del desierto. Es un oasis en medio de un desierto espiritual, porque el libro de Ruth nos señala que Dios, aún en medio de esa crisis y de esa oscuridad espiritual, Él está en control todavía. Él está en control todavía. Y dice la palabra del Señor ahí en Ruth 1:1, que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. Belén, ¿recuerdan lo que dijimos que significa el nombre Belén? La semana pasada significa casa de pan. Irónicamente, no había pan en la casa de pan. Y había una hambruna horrible. Era una hambruna horrible. Gente estaba muriendo de hambre, literalmente. ¿Cómo sabe eso, pastor? Bueno, los nombres que le pusieron Elimelech y Noemí a sus hijos. Los nombres son Malón y Kelión. Y se escuchan malones esos nombres, ¿verdad? Se escucha como malo. Malón quiere decir enfermo o débil. La gente estaba débil porque no tenía que comer. Y Kelión quiere decir mortalidad o llegar a su final. Es como una progresión, ¿no? Cuando hay hambruna, la gente primero se pone débil y después se muere. Literalmente estaba gente muriendo de hambre en este tiempo. Pero además de la hambruna, nosotros vimos la mudanza. Elimelech decide irse con su familia de Israel a Moab. Moab era una nación idólatra, tenían un dios que era su dios principal que se llamaba Quemos, y el dios Quemos, según ellos, pedía sacrificios de bebés. Entonces los moabitas quemaban bebés en altares para el dios Quemos. Tenía que ser una situación demoledora en Israel como para que un hombre llamado Elimelech se fuera con su familia a Moab. Y la palabra Elimelech, el nombre Elimelech significa mi Dios es rey. Elimelech venía de una familia de judíos piadosa por el nombre que le pusieron a su hijo, a Elimelech. Y para que un hombre de una familia piadosa fuera a vivir en Moab, eso tenía que haber sido una hambruna tan terrible, pero tan terrible que no había otra opción. Es como, imagínate, ponte tú en los zapatos de Elimelech. Yo he leído comentarios que critican a Elimelech. ¿Cómo es posible que se fue a Moab? Sí, ¿cómo es posible que se fue a Moab? Pero cuando tú y tu familia tienen hambre, tú no tienes que dar de comer a tus hijos. Tú vas a buscar cualquier opción para dar de comer a tus hijos. Cualquier opción. Yo he visto a gente en Honduras robando gallinas y huevos y cerdos de la desesperación porque ya no tienen cómo tener alimento para su familia. Y me quiebra el corazón solo el pensarlo, ¿verdad? Pero se tuvieron que mudar a Moab. En tercer lugar, vimos la ruina.
se tuvieron que mudar por el hambre, pero ahí en Moab murieron Elimelech primero, luego los hijos de Noemí se casaron con moabitas y murieron los hijos de Noemí. Entonces tienes a 3 viudas y una madre que ha perdido a sus 2 hijos. Esto es la ruina total. ¿Qué más puede salir mal? ¿Qué más puede salir mal? Ahora, veamos el siguiente punto aquí, mis hermanos, que es el regreso. Sería el cuarto punto, ¿verdad? El regreso. El regreso a Belén. Miren, aquí tengo yo los versículos de Ruth 1, versículos 6 y 7. Y lo voy a leer para ustedes. Dice, entonces se levantó Noemí, perdón, con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esa palabra ahí, Dios había visitado a su pueblo, es como, da la idea como que Dios tuvo misericordia de su pueblo. Esa hambruna duró por lo menos, dicen los comentaristas, 20 años. Era un castigo de Dios por la idolatría. Esa hambruna duró 20 años. Hermano, yo quiero que el coronavirus pase rápido. Pero yo no creo que dure 20 años. Quizá en un año descubren la vacuna y toda la cosa mejora. Pero imagínense ustedes 20 años de hambruna, donde no hay lluvias, no hay cosechas, la gente se está muriendo de hambre. Es algo terrible esto. Pero como Dios tuvo misericordia, eso es lo que quiere decir que Jehová visitó. Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. En otras palabras, la casa de pan, que no tenía pan, ahora sí, ya tenía pan. Entonces, dice el versículo 2, que salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá. Ahora, miren lo que sucede a continuación. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, estoy leyendo el versículo 8, andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso. Y ese descanso habla como de una casa, que logren encontrar una casa. En otras palabras, regrésense a sus lugares donde está su familia, donde está su madre, regrésense para allá. Y yo espero que alguien se case con ustedes. Yo espero que ustedes consigan un esposo. Yo espero que ustedes consigan un hogar. Y las encomienda a Dios. Les dice, Jehová haga con ustedes misericordia. Jehová les conceda que hayáis descanso. Ese descanso, les dije, es un hogar, que Dios les conceda un hogar. Cada una, sigue diciendo Noemí, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y esa palabra lloraron ahí, mis hermanos, es gritos. Gritos de profunda tristeza. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Eran 3 viudas, hermano, 3 viudas. El miércoles pasado nosotros hicimos la nota importantísima que una viuda hace 3000 años no es lo mismo que ser viuda hoy en día. La historia de Ruth sucedió 1100 años antes de Cristo. Entonces estamos hablando de 3000 años atrás. Hoy en día, por lo menos en Estados Unidos, una viuda tiene el sistema social que le puede ayudar de cierta manera, ¿no es cierto? Incluso familiares, hijos que le pueden atender más fácilmente. En el tiempo de Ruth, Noemí, Orfa, una viuda, amados hermanos, duraba meses viva. Su vida estaba casi terminada, casi acabada. No es lo mismo que enviudar en el siglo XXI.
¿Por qué? Las viudas eran pobres. Quizá el papá de la viuda ya había muerto. En este caso, imagínate, los hijos de la viuda ya habían muerto. O sea que Ruth a nivel cultural estaba a meses de morir de hambre. Eh, Ahora, imagínate 3 viudas. Es como que se multiplica la dificultad. Y Noemí les presenta aquí una situación. Volveos, hijas mías, les dice en el versículo 10 y 11. Volveos, versículo 11, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí les puso una situación, un escenario posible. Dicen los comentaristas que Noemí tenía unos 50 años de edad, porque ellos hacen los cálculos de cuándo se casaba una mujer en aquel tiempo, cuánto tardó para tener hijos, los hijos cuántos años tenían cuando se casaron, luego cuando se murieron, etc. Y dicen que los comentaristas que Noemí tenía unos 50 años. Y Orfa y Ruth tenían que esperar entre 15 y 20 años si ellas querían casarse con un hijo de Noemí, que sería lo natural. Una viuda se casaba con el hermano soltero del fallecido. En Israel tenían esa norma para que el hermano vivo dejara nombre, heredad, herencia, patrimonio al hermano muerto. Entonces, Noemí les pone este escenario y ella les dice, es imposible, una mujer de 50 años dando a luz y ustedes esperando 15 a 20 años para casarse, es imposible. Ahora, yo quiero, mis hermanos, que ustedes pongan un pin, subrayen esta frase de Noemí. La mano de Jehová ha salido contra mí. Yo quiero que ustedes la subrayen porque más adelante vamos a repetir esta frase junto con 3 frases más de Noemí. Por ahora vamos a dejarlo por ahí. Cuando Noemí dice, la mano de Jehová ha salido contra mí, ¿qué quiere decir eso? Hay una palabra en la teología que se usa para hablar de Dios, una palabra dominguera, de esas que le gustan al pastor Sugel Michelén. Antropomorfismo, la palabra antropomorfismo. Esa palabra quiere decir que le estás dando una característica humana a Dios, la mano de Jehová. ¿Cómo así la mano de Jehová? Es como cuando dice, los ojos de Jehová ven toda la tierra. ¿Cuáles son los ojos de Jehová? ¿Dónde están los ojos de Jehová? ¿Tiene Jehová ojos? Dice Juan que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Cómo así que tiene mano? ¿Dónde está la mano? ¿Cómo ha salido la mano de Jehová contra Noemí? Bueno, esto es un antropomorfismo. ¿Qué quiere decir? Le das una característica humana a Dios. Es tratando de expresar con el lenguaje que tenemos cómo se siente Ruth. Y lo que ella está diciendo es, Dios ha usado su poder para causarme este dolor. Esto es lo que Ruth está diciendo. Ahora, como les dije, pongan un pin a esta frase, subrayenla por ahí, vamos a regresar en un momento a ella. Versículo 14, sigo leyendo. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa le dijo, nos vemos, me voy. Ruth no. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Es interesante que la palabra, el nombre Orfa sí, significa terca y el nombre Ruth significa amistad. Por ahí podemos
quizá darnos una idea de la personalidad de estas mujeres. Porque los nombres no es como hoy en día, que yo le pongo un nombre a mi hijo porque me gustó. No. Los nombres se le ponían a los muchachos por las circunstancias de vida que se estaban viviendo y con un significado que apuntaba a su carácter, la característica de vida. Entonces, imagínense Orfa, terca, en contraste con Ruth, amistad. ¿Verdad? Ruth decide quedarse con su suegra, decide quedarse ahí con ella. Y a continuación, nosotros leemos palabras muy conocidas y muy hermosas. Estas son de las frases más hermosas que nosotros podemos leer en la Biblia, las palabras de Ruth. Ustedes las conocen, mis amados hermanos y hermanas. Ruth respondió, versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y esas últimas palabras, vivieres y viviré, quieren decir, donde tú pases la noche, yo voy a pasar la noche contigo. En otras palabras, te voy a acompañar en este viaje. No te voy a dejar sola, yo voy contigo. Ahora, la promesa de Ruth no era solo de, vamos a hacer un road trip juntas. No, esa no era la promesa de Ruth. La promesa de Ruth era una promesa de compartir la vida entera. Mira lo que sigue diciendo. Voy a leer ahí, más adelante. Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Esto es muy importante porque la tumba en el Medio Oriente, donde a ti te sepultaran, no era donde había espacio, ni era en el jardín, en el cementerio más bonito. No. Donde a ti te sepultaban era donde tú considerabas tu hogar. Entonces, ¿qué le está diciendo Ruth a Noemí? Tu hogar va a ser mi hogar, a tal punto que donde sea tu hogar, ahí me van a sepultar a mí, porque yo voy a considerar ese como mi hogar. Este es un compromiso, como un pacto de sangre, digamos, ¿verdad? Esos amigos que se sacan sangre y dicen, yo voy a hacer un pacto de sangre. Nunca me voy a apartar de ti. Eso es lo que Ruth está diciendo. Ahora, hermanos, yo les quiero hacer una notita aquí. Esto que estamos leyendo nos va a servir para el capítulo 2 y el capítulo 3 en las próximas semanas, si Dios lo permite. De verdad que esa frase, si Dios lo permite, la he repetido más veces en estas 2 semanas que en la vida entera. Si Dios lo permite, en las próximas semanas vamos a ver los capítulos 2 y 3. Entonces, ¿qué dice Ruth? Sigo leyendo. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Dice un comentarista, Daniel Bloch, con radical abnegación, Ruth abandona todas las garantías de seguridad a las que se habría aferrado cualquier persona en ese contexto cultural. Ruth está diciendo, yo abandono mi familia, abandono mi herencia, abandono mis padres, abandono la posibilidad de un hogar en Moab, abandono mis dioses, abandono mi cultura y abandono mi religión. Era un abandono muy completo de Ruth, ¿verdad? Ahora, pasemos al siguiente punto, que sería punto número 5, ¿no? En nuestro bosquejo de Ruth 1, la llegada. Y aquí vamos a caer en Ruth 1:19. Y lo voy a leer para ustedes. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Aquí hay varios datos para nosotros, para que podamos entender el viaje. Miren lo que dice, que anduvieron ellas dos hasta que llegaron a Belén.
el viaje entre Moab y Belén era una distancia de 60 a 75 millas. Ese viaje les tomó entre 7 y 10 días de camino, entre 7 y 10 días de camino. A veces nosotros leemos un versículo de la Biblia y lo pasamos por alto muy rápido, ¿no es cierto? Bueno, llegaron de Moab a Belén, pero ¿qué incurrió eso? Un viaje a pie de 60 a 75 millas de 7 a 10 días. Ahora, miren la pregunta que le hace el pueblo cuando llega Noemí. ¿No es esta Noemí? Dice que toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Era un murmullo. Belén no es tan grande, nunca ha sido una ciudad excesivamente grande, no hay millones de personas. Digamos que es pueblo chico, todo el mundo se conoce, como los pueblitos de donde venimos nosotros en América Latina, ¿no es cierto? Que ya saben quiénes son quiénes, la familia de quién, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empezó a correr la voz de que Noemí había regresado, porque todo el mundo en el pueblo se dio cuenta de que Noemí se había ido, cuando empezó a correr la voz, empezó casi que un murmullo y por los mercados y por los puestos de ventas de vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Un murmullo, todo el mundo hablando de Noemí. Y fíjense en esta pregunta, ¿no es esta Noemí? ¿Es esta Noemí o no es esta Noemí? ¿Quién es esta mujer que entró? Hermanos, estamos hablando de casi 20 años después de vivir una hambruna, después de vivir una mudanza por hambruna, la muerte de su esposo y la muerte de sus dos hijos. Estamos hablando de crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, dolor tras dolor. Todo este sufrimiento le había cambiado la apariencia a esta mujer. No sé, quizás se miraba mucho más deteriorada físicamente que lo que una persona de su edad pudiera estar. O sea que hasta el sufrimiento le había cambiado el aspecto, la apariencia física. Esta mujer era una mujer golpeada por la vida, mis hermanos. Esta mujer era una mujer golpeada por la vida. No sé si algo. Se me apagó la pantalla. No sé si alguno de nosotros, mis hermanos, vamos a llegar a sufrir como esta mujer. No sé, no tengo idea. No tengo idea si nosotros vamos a llegar a sufrir como esta mujer, porque esta mujer sufrió muchísimo. ¿Hasta qué punto sufrió? Hasta el punto de que su aspecto cambió, su apariencia. ¿Sí me escuchan, mis hermanos? Sí, sí estamos, sí, porque se me fue la pantalla por un momento. Ahora, miren el versículo 20, lo que dice Noemí. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Aquí vuelvo a pedirles que hagan una notita o subrayen estas palabras. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Qué significa el nombre Noemí? Lo dijimos la semana pasada. El nombre Noemí significa dulce, placentera. Yo me imagino estar al lado de Noemí y que te sirviera un cafecito, esos cafecitos de las 3 de la tarde que te caen tan bien. Una mujer dulce, daba gusto estar con ella. No sé, me imagino las mujeres jóvenes acercándose a ella diciéndole, disipúleme, por favor, enséñeme de la vida, porque era una mujer dulce. Pero ella les dice, ya no me llamen dulce, llámenme Mara. ¿Qué significa Mara? Significa amarga. Amarga. El nombre, recuerden, era la identidad de la persona. La identidad. Ya mi identidad no es dulce, placentera, sino amarga. ¿Por qué? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora, miren lo que dice un pastor aquí, el pastor MacArthur. Esto más que una queja, era un sentido de lamento. Noemí comprendía que Dios es soberano.
ella no estaba diciendo que era una persona amarga, sino que Dios le había dado una copa amarga para beber. Es como la copa, podemos buscar un paralelo, tal vez no tan cercano, pero podemos al menos pensar en Cristo Jesús diciendo, esta copa, pásala de mí en el jardín de Getsemaní. Esa copa de dolor que Jehová tenía para Noemí, Noemí la tomó toda, esa copa de dolor. Y esa era una copa amarga. Y a veces, hermanos, Dios nos pone copas amargas para beber. Ahora, Noemí reconocía que esta copa venía de Dios. Sigamos leyendo algunos versículos más ahí al final del capítulo 1. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esa última frase del versículo 22, la última frase del capítulo 1, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, la vamos a tocar, si Dios lo permite, la próxima semana en el capítulo 2, mis hermanos, porque es una frase importantísima. Aquí empieza a cambiar la historia, aquí empieza el giro de la historia. Pero no quiero tocar esta frase sino hasta la próxima semana, si Dios nos permite, porque yo quiero enfocarme en lo que en lo que Noemí está diciendo aquí. 4 veces dice, Dios me ha hecho, Dios me ha hecho, Dios me tiene así, Dios me ha afligido, Dios me ha dado esta copa amarga, Dios me ha vuelto con las manos vacías. El entendimiento de esta mujer de la vida era un entendimiento de que Dios es soberano sobre todo. ¿Qué dijo Job, mis hermanos, cuando perdió todo lo que tenía? Cuando perdió todos sus empleados, cuando perdió todas sus fuentes de ingreso, cuando perdió todos sus negocios, cuando perdió sus 10 hijos, ¿qué dijo Job? Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo creo que Noemí y Job se leyeron la misma teología sistemática. Dios es soberano. Se leyeron el mismo libro de la soberanía de Dios. Y yo creo que tú y yo hacemos bien en leernos ese libro, mis hermanos, que se leyeron Job y Noemí. Nuestras vidas no están a la buena suerte, a ver cómo nos va. Nuestras vidas no están espero lo mejor, a ver qué sale. No, nuestras vidas están en las manos de un Dios que es soberano, de un Dios que es soberano sobre todo. Dice Jesús en Mateo, mis amados hermanos, y yo no me canso de repetir eso y recordármelo a mí mismo. Ni un pajarito cae a tierra sin que nuestro Padre que está en los cielos lo permita. Hay un corito muy antiguo que dice, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. ¿Lo conocen, hermanos? Yo lo cantaba de niño, ese corito. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Claro, eso no está en la Biblia, pero dice una verdad. Dios está en control de todas las cosas, mis amados hermanos. Nuestras vidas no están a la buena suerte, a ver cómo me va. No estamos en las manos del destino, no, estamos en las manos de un Dios que es soberano y que tiene control de todo. Y no solo es soberano, sino que es sabio, un Dios sabio. Él sabe lo que está haciendo, mis amados hermanos. Él sabe lo que está haciendo. Antes de terminar, yo quisiera compartirles un poquito acerca de lo que he estado leyendo en estos últimos días. He estado leyendo un librito pequeño, que se llama Un pequeño libro acerca de la vida cristiana. Lo pueden encontrar ahí en la librería en la Hillsboro. Es de Juan Calvino. Tiene que ver con la vida cristiana. Y él dice en ese librito algo que me impactó. Es un librito pequeño y mi esposa me dice, te estás tardando mucho en leer ese librito, ¿eh? Como que te estás volviendo muy lento en la lectura.
pero es como de mucha convicción, ha traído mucha convicción a mi corazón. Él dice en el capítulo 3 de ese libro, si usted es un lector promedio, lo lee en una tarde, mi hermano, mi hermana. Yo lo he leído como en 2 semanas, creo yo, y no lo he terminado. Él dice en el capítulo 3 que la clave de la vida cristiana es negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo. Y él cita obviamente a Jesús, que dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Tienes que negarte a ti mismo, negarte a tus deseos, a tus planes, a tus propósitos. Tienes que negarte a ti mismo. Y él dice que ese es el secreto de la vida cristiana. Ahora, fíjense en esta frase del libro. Calvino escribe que nadie se ha negado a sí mismo a menos que se haya sometido totalmente al Señor y esté dispuesto a dejar todos los detalles de su vida a su buena voluntad. Si tú sigues agarrando tu vida como tuya, no te has negado a ti mismo. Si piensas que lo que Dios tiene para ti está mal y tú tienes mejores planes, tú no te has negado a ti mismo. No tienes la clave de la vida cristiana todavía. Eso es lo que dice Juan Calvino. A veces nosotros, mis hermanos, y esto yo lo hago a menudo, y pues yo creo que la mayoría de nosotros lo hacemos a menudo. ¿Qué es lo que yo hago a menudo, mis hermanos? Yo, en mi mente, yo argumento de que hubiera sido mejor si Dios me hubiera puesto en otra situación. Esta no. Como esta que Dios ha elegido para mí, no. Mejor otra situación. Y tú puedes estar argumentando en tu mente, esta enfermedad no era para mí, quizá para otra persona, pero para mí no. Esta pérdida de empleo, pues no era para mí, quizá para otra persona, pero para mí no. Como casi dándole recomendaciones a Dios, consejo a Dios, algo así como, bueno, Dios, si lo hubieras pensado mejor, hubieras tomado otra decisión, no me hubieras puesto en esta situación. ¿Y qué dice Calvino? No te estás negando a ti mismo. En otras palabras, no estás dejando totalmente tu vida a la voluntad de Dios, a la buena voluntad de Dios. ¿Cómo se vería una vida de un creyente que se ha negado a sí mismo y ha sometido su vida a la voluntad de Dios? ¿Cómo se vería? En una enfermedad, diría, Dios, tú tienes control de mi vida, yo estoy bien con lo que tú me mandes. Pierdo mi trabajo, Dios, tú sabes lo que estás haciendo. Tú eres sabio, sin medida. Yo me someto a tu voluntad. Eso es negarse a ti, negarse a uno mismo. Yo voy a citar varias líneas de este libro de Calvino que me han impactado una y otra vez, con esta situación de nuestra familia de inmigración, con la situación de que todavía no hemos encontrado concretamente una casa para rentar. Estamos como todavía en el aire, no estamos bien acomodados, etcétera. En toda esta situación, estas palabras me han pegado a mí de manera muy práctica. Dice Calvino, la necesidad de entrenarnos a vivir de esta manera es evidente si consideramos los numerosos accidentes a los que estamos expuestos. Enfermedades de todo tipo que nos vienen encima, una tras otra. Ahora la peste nos envuelve, ahora los desastres de la guerra nos acosan. En otro momento las heladas o el granizo devoran nuestras cosechas y estamos amenazados por la escasez y la pobreza. A veces nuestros seres más queridos, esposo, esposa, padres, hijos y otros parientes, son arrebatados por la muerte o nuestra casa es consumida por el fuego. A causa de tales acontecimientos, la gente maldecirá su vida y el día de su nacimiento. Culparán al sol y a las estrellas e incluso reprocharán y blasfemarán a Dios como si fuera cruel e injusto. Pero el fiel creyente meditará en todas las circunstancias sobre la misericordia y la bondad paternal de Dios.
si ve que le quitan sus parientes y que su hogar se hace solitario, no debe dejar de bendecir al Señor y más bien debe considerar que la gracia de Dios que habita en su hogar no lo dejará desolado. O bien, si ve el hambre que le amenaza o el coronavirus, no se desanimará ni se sentirá insatisfecho, sino que persistirá en esta firme confianza. ¿Cuál es la firme confianza? Estamos bajo el cuidado vigilante de nuestro Dios. Somos las ovejas de su prado. Y por tanto, Él nos suministrará el alimento que necesitamos. Si se ve afligido por la enfermedad, no se quebrantará con la amargura y dará paso a la impaciencia y a la queja contra Dios, sino que considerará la justicia y la bondad de su Padre eterno y crecerá en paciencia. Calvino concluye diciendo que el creyente confía en Dios en humildad, porque solo Dios es quien guía y gobierna toda la prosperidad y la adversidad. Amados hermanos, Ruth tenía esta convicción de Job y de Calvino. Dios da y Dios quita. Dios da y Dios quita. En la mano de Dios están los pobres y en la mano de Dios están los ricos, mis hermanos. Tu trabajo ha venido hasta ahora por provisión de Dios y el Señor, si en su sabiduría Él entiende que no tengas ese trabajo, Él te lo va a quitar, o tu salud. Si Dios entiende que el coronavirus es lo mejor para ti, para tu cuerpo, para tu familia, amado, yo no digo que tú te vayas al hospital donde están atendiendo a los pacientes y que les respires en la nariz. No, yo no estoy diciendo eso. Pero si tú puedes estar en un búnker bajo tierra y si Dios quiere que te dé coronavirus, hermano, ahí te va a llegar ese virus en un paquete de Amazon que pidas. Nuestra vida está en las manos de un Dios soberano. Solo Él guía y gobierna toda la prosperidad y la adversidad de los seres humanos. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo, mis amados, de que lo que somos y lo que tenemos es por la gracia de Dios. ¿No es así, mis hermanos? La casa en la que vivimos, el auto que manejamos, la ropa que nos ponemos, la comida que ya cenamos o que vamos a ir a cenar en un rato, todo es por la gracia de Dios. Y ese mismo Dios que nos ha dado las cosas, ese mismo Dios es dueño de ellas y las puede quitar cuando, según Él entienda, sea lo mejor para ti y para mí. Y Ruth entendía eso, por eso ella dijo 4 veces, Dios me ha hecho así, Dios me ha dado esta amargura, Dios me ha puesto en esta aflicción. Esa era y sigue siendo la doctrina correcta, mi amado hermano. Dios es soberano sobre todo.